Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Lecciones de Paz Interior, donde saben que pueden suscribirse, darle like a los videos y compartirlos con sus amigos. En esta ocasión estamos hablando del libro La afectividad masculina del maestro Walter Rizzo, donde dice lo que toda mujer debe de saber acerca de los hombres, o sea, nuestras intimidades, nuestros más oscuros secretos y las cosas que no les platicamos ni a nuestro mejor amigo ni a nuestra propia sombra. Hay una parte donde dice el libro: ¿por qué le temen tanto los hombres al fracaso y a la soledad afectiva? O también existe la fidelidad masculina y es posible una paternidad masculina. Entonces, ¿hay una nueva masculinidad en gestión? Tengo una hermana que ella apoya el movimiento feminista, y cuando a veces le comentamos cosas acerca de que los hombres también sufren o que pierden o que les duelen tal o cual cosa, ella dice, pues la verdad es que no se han organizado. Y creo que en este caso sí no nos hemos organizado, no nos salimos como ellas a pelear a la calle por nuestros derechos y que se reivindique, porque de alguna forma creemos que eso no va con nosotros del sexo fuerte, ¿no? Y la verdad es que de fuerte pues no tenemos mucho. Pero tal vez no necesitamos que el mundo cambie, sino que cambiemos nosotros para con nosotros mismos. Y esto a raíz de las cosas que creemos que están mal porque así nos ha hecho creer la sociedad, o porque la familia, los amigos del medio donde vivimos nos ha dicho que no puedes llorar, que no puedes querer de tal o cual manera, que no puedes enamorarte, que debes de ser fuerte, indoloro, el non plus ultra y adicto al trabajo y proveedor exactamente, o básicamente ser proveedor en lugar de ser alguien que también necesita que lo cuiden y que lo mimen y que lo quieran, ¿no? Y vamos a seguir con este libro en la parte número 2, donde dice: ¿pueden y saben amar los hombres? Acerca del mito de la insensibilidad masculina y su supuesta incapacidad de amar. Y dice así: la verdad sea dicha, el arte de amar no es una de las virtudes que el varón haya podido ejercer tranquilamente. La vida afectiva masculina transcurre en una especie de zona endémica y bastante complicada y poco propicia para que el amor pueda crecer con libertad. Nos encanta amar, pero a veces se nos enreda el hilo y perdemos el rumbo. En realidad, para ser franco y parafraseando una jerga hippie, que dice que nos hemos preocupado más por hacer la guerra que por hacer el amor. Cuando los jóvenes de los años 60 nos adornábamos con margaritas, protestábamos por la guerra del Vietnam, y aquí recitábamos las 4 tesis de Mao Zedong y poníamos a tambalear el orden establecido, y también intentábamos rescatar el viejo amor perdido por la humanidad. Pero por desgracia, no fuimos capaces o no nos alcanzó el tiempo. Dejamos huellas como las marcas de un sarampión, algo de picazón, un poco de enrojecimiento, pero nada más, y no alcanzamos la cima. En esta época, los varones nos permitíamos ciertos deslices simpáticos en contra de la acostumbrada virilidad, virilidad aceptados y casi siempre patrocinados por nuestras liberadas compañeras, pero seriamente cuestionados por la severa y sesuda paternidad. Recuerdo que cuando mis hermanas me planchaban el cabello, con papel y plancha en mano, mi padre me miraba en silencio como diciendo: esto no puede ser mi hijo. En cambio, a mi madre siempre le parecía que estaba bien, me quitaba alguna pelusa de los hombros y me decía con gesto apacible de ve con Dios. Camisas floreadas, pantalones con pierna de elefante, zapatos de tacón o suecos, predilección por las flores, los atardeceres, las poesías, Cortázar, Hermann Hesse y el Marajillo en turno, también Chris Moon y los Beatles, eran algunos elementos que conformaban la parafernalia masculina de la época. Pero también odiábamos del jabón, nos hacíamos trenzas y compartíamos amable y comunitariamente a la novia en turno, porque ellas hacían lo mismo con nosotros. Había un toque efectivo en el clímax de relax y una ambientación psicodélica, donde la ternura no quedaba excluida y convivía de manera alegre y entretenida con el género masculino. Los varones también buscábamos un tipo de liberación personal que trascendía lo ideológico. Había una propuesta afectiva de fondo de la cual nos alimentábamos en silencio y disfrutábamos de corazón abierto. Aunque aquello quedó definitivamente atrás, cierta nostalgia suele hacer su aparición de vez en cuando, y una reminiscencia emotiva difícil de enterrar nos habla en voz baja de lo que podría haber sido y no fue. Si realmente queremos vivir en plenitud la experiencia afectiva, ¿qué nos impide hacerlo? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos sobra? ¿Por qué no nos lanzamos desaforadamente a querer a cuanta persona se nos cruce en el camino?
Cuando hablo de zona endémica, me refiero a un conjunto de condiciones básicamente psicosociales que dificultan el intercambio afectivo del varón. Aunque algunos pueblos tribales podrían escaparse a esta afirmación, la evidencia psicológica muestra que la gran mayoría de los hombres civilizados estamos inmersos en una cantidad de dilemas obstaculizantes que no poseen las mujeres. Muchas veces no solo no sabemos qué hacer con el amor, esto como si quemara, sino que no hallamos la forma de entrar en él, esto sin tanta carga negativa. Para poder amar en paz debemos aprender nuevas formas de relación, pero también desaprender otras. Señalaré aquí 3 conflictos afectivos que han caracterizado la vida amorosa masculina y que en la gran mayoría de los hombres aún está por resolverse. A. El desequilibrio interior entre los sentimientos positivos y negativos que nos impide tener un libre acceso a la ternura. B. La oposición afectiva que mantenemos con el sexo opuesto que nos impide identificarnos con lo masculino y acercarnos a lo femenino. C. La dificultad de entregarnos a nuestros hijos desde el lado maternal que poseemos. Antes de empezar con el conflicto emocional primario, me gustaría darles una anécdota que tengo de un amigo que era dark, de los que siempre están vestidos de negro. Y era como un personaje, o sea, tenía muchos años de él siendo así. Tal vez antes de que fuera todavía dark, le gustaban mucho los tonos como el verde militar, el negro, el azul marino. Y recuerdo una vez que estábamos en su casa y íbamos a ir a un partido de fútbol en el estadio y dice, espérame, me voy a cambiar. Y le digo, ok. Entonces llevaba un pantalón de mezclilla negro y una camisa negra. Pues se subió y bajó con otro pantalón negro y una camisa negra. Y le digo, ¿te pusiste lo mismo? Y me dice, no, esta sí está limpia. O sea, pero él no se permitía que usara algún otro tipo de color, ni blanco, ni amarillo, ni nada. Y creo que en ese entonces, aquí en la Ciudad de México, empezó como no sé si sea como una revolución, pero empezaron a vender camisas tipo polo rosas. Entonces fue como un shock porque muchos jóvenes las empezaron a usar. Incluso yo tengo camisas rosas bueno, playeras más bien. No me molesta usarlas, pero creo que en estos casos, como personaje que nos hemos creado y que lo tenemos que defender cueste lo que cueste, no siento que sea tan bueno porque cuando algo suceda, nuestra psique no va a entender que las cosas cambian y que el mundo es de cambios. Pero yo considero, y me gustaría a veces hacer un experimento en este caso para las mujeres, porque veo que se arreglan mucho, siempre están pensando en el qué dirán. Si pudieran caminar del extremo A de una plaza al extremo B, o sea, del principio al fin de una plaza con su pijama puesta. O sea, que no se preocupen por el maquillaje o por la ropa y que acepten y que dejen que todas las miradas y todas las palabras que puedan salir de las personas las inunden y pues digamos que las llenen con esas desaprobaciones, como también habrá quien sí las pueda aprobar, para que así no se sientan así como los hombres nos sentimos a veces que no podemos ser menos que otro, así también ustedes que se sientan libres de que no siempre tienen que estar arregladas o maquilladas o siempre perfectas y bonitas, ¿no? Y pienso que si lo pueden lograr hacer y lo superan, va a ser algo para que no vivan para el qué dirán de los demás, ¿no? Pero bueno, es un experimento, si alguna lo llega a hacer, compártame en los comentarios, ¿no? Entonces empezamos con el conflicto emocional primario, que es sobre la pugna afectiva interior del varón y la falsa incompatibilidad entre agresión y ternura. En los hombres prevalece una antiquísima dicotomía emocional mal planteada y aparentemente sin solución, que nos quita fuerza interior y nos confunde. Desde la más temprana edad, los varones nos vemos obligados a magnificar la oposición agresiva destructiva y adormecer la aproximación cariñosa constructiva. Un doble esfuerzo extenuante y totalmente antinatural. Muchas veces no queremos guerrear, pero peleamos, y muchas otras queremos llorar, pero nos aguantamos, como si tuviéramos los cables invertidos, porque en vez de controlar los niveles de violencia y liberar los sentimientos positivos, frenamos la expresión de afecto y soltamos peligrosamente las riendas de la agresión. Veamos este cortocircuito afectivo con más detalle. 1. El guerrero interior y el culto a la violencia, la exaltación de los sentimientos negativos.
La agresión físico-verbal, es decir, el no respeto, o si se quiere la violación de los derechos de las demás personas, es exactamente lo opuesto a la experiencia amorosa. Si hay violencia, no hay amor. Puede haber formas distorsionadas de placer que se entrelazan y confunden con el sentimiento positivo, como es el caso del sadismo o el masoquismo, pero esto no es amor. La agresión, en cualquiera de sus formas, es atentatorio con la expresión de afecto y altamente contaminante. Los datos son irrefutables. La mayoría de los niños varones que han sido golpeados pasan a ser golpeadores cuando son adultos, y no me estoy refiriendo solamente al ataque a las mujeres, sino también a la violencia entre hombres, que esta es mucho más frecuente. La mayor tendencia masculina a la agresión y otras manifestaciones de dominación en comparación con las mujeres se debe tanto a factores biológicos evolutivos como socioculturales. Cuando la herencia de la especie se ve reforzada por los mitos sociales, el resultado suele ser un cavernícola vestido de smoking. Siguiente. El viejo combatiente. En el caso de la biología parece muy establecido que los varones poseemos un paquete hormonal que nos predispone a estar siempre listos para el ataque. Pareciera que la violencia está en nosotros. Si un pajarito como el gorrión se le extraen los testículos, que pesan 1 miligramo y tienen 1 milímetro de diámetro, el animalito se volverá sumiso, permisivo y apático con el sexo, y no será combatiente por su propia supervivencia. Entonces, sus días están contados. Pero, si se le inyectara cierta cantidad de esteroides, especialmente testosterona, el pájaro despertaría de su letargo y adquiriría de nuevo aquellos comportamientos que definen a un macho. Volverá a nacer en él una incontenible motivación por el sexo, la agresión, la dominación y la territorialidad. Lo mismo ocurre en casi todos los animales, hombres incluidos. En palabras de Carl Sagan, decía: cuanta más testosterona tiene un animal, más lejos está dispuesto a llegar a desafiar y a dominar para desafiar y dominar a posibles rivales. La testosterona también parece explicar por qué en el mundo animal los códigos sexuales se vuelven tanto a los agresivos. Se parecen tanto a los agresivos. Te amo puede significar voy a matarte o viceversa. Es decir, la mala lectura de estos simbolismos puede ser mortal. Es posible que esta sea la razón por la cual el porcentaje de rechazos que sufre un macho chimpancé por parte de las hembras solo alcanza el 3%, que esto es envidiable para cualquier humano. Aunque los varones también poseemos hormonas femeninas, la testosterona es definitiva para la masculinidad, esta que se dé. Su ausencia puede feminizar los genitales de un embrión masculino, o si su cantidad es elevada puede llegar a masculinizar los genitales femeninos. Pero lo que resulta más impactante es que la testosterona es una hormona placentera para el macho. Un sinnúmero de investigaciones atestiguan que los animales aprenden más fácilmente tareas de diversa complejidad si el premio es medir fuerzas con otro macho. Es como si dijeran: nada más de estimulante que un buen combate. Y entonces, los estudios de psicología social sobre los defectos de las confrontaciones de pandillas callejeras y grupos marginados muestran que en determinadas subculturas urbanas, la lucha por la lucha puede ser especialmente gratificante y crear tanta apetencia como cualquier droga. Sería como los rebeldes sin causa, tipo James Dean. Y estos han existido siempre. Parecería que un buen cóctel de andrógenos y testosterona definen dos de las más apetecidas necesidades masculinas, que es el sexo y la agresión. El problema real aparece cuando dejamos que el instinto se desborde, y en estos casos estamos frente a una enfermedad psicológica de controlar los impulsos. Uno de mis pacientes, maltratador crónico, relataba así su estado de ira incontrolable. Él decía: cuando me esfuerzo, cuando me enfurezco, es como si mi vida dependiera de ello. No puedo parar. Cuanto más golpeo y más grita la persona, más fuerte pego. En estos momentos no soy yo. Hay como otra personalidad en mí, como un círculo vicioso del cual no puedo salir, y cuando caigo en cuenta, Dios mío, no puedo creer lo que hice. Pero ya es tarde, un círculo mortal y una culpa tardía. La ausencia de sentido de la realidad es patente, con la fiereza necesaria para entrar en la peor de las batallas, pero sin batalla y frente a un contrincante indefenso. En el mundo femenino, la cosa suele ser más pacífica, pese a que ellas también tienen testosterona, la cantidad de estrógeno, que es responsable de limitar la agresividad, y de progesterona, la hormona que asegura el cuidado y protección de las crías. Es mucho mayor en la mujer, y es bueno señalar que las diferencias hormonales, aunque distintivas, pueden invertirse en la situación si lo exige. Nunca he estado de acuerdo con el estereotipo de que las mujeres no saben conducir automóvil, porque muchas lo hacen mejor que cualquiera de nosotros.
pero debo reconocer que existe una extraña transformación en ciertas señoras conductoras que circulan por las congestionadas vías. Entonces, no sé si la testosterona se les incrementa o se aprovechan la situación para desquitarse. Esto de la opresión machista, pero algo les ocurre. Además, cuando más grande es el vehículo, peor. Y aquí no me refiero solamente a esas disimuladas y casi imperceptibles gesticulaciones insultantes de las cuales he sido víctima en más de una ocasión, sino de la marcada intolerancia, las provocaciones amenazantes y la poca cortesía que acompañan a su recorrido. Por ejemplo, ceder el paso. En determinadas circunstancias, las mujeres más femeninas pueden llegar a ser tan bravas como el más bárbaro de los vikingos. Más aún, yo diría que en situaciones límites, cuando la vida personal o la de los seres queridos está en peligro, la diferenciación sexual se reduce prácticamente a cero. En estos casos no somos ni de Marte ni de Venus, sino de terrícolas enardecidos. En el tema de las pulsiones agresivas no aprendidas, algunos autores han llegado a considerar que el origen de la guerra debe buscarse en una innata tendencia masculina del asesinato. El desvivir, porque creo que no se pueden decir esas palabras en YouTube. Como si un brutal instinto criminal empujara a los varones para desvivirse entre sí. Nada más absurdo, porque los datos antropológicos no parecen apoyar a la idea de que la guerra necesariamente forma parte de la naturaleza humana del hombre. Algunos pueblos primitivos, como los habitantes de las Islas Andamán, cerca de la India, o los Sadoshi de California y Nevada, o los Yangwan de la Patagonia, o los indios de la California del Semai, también de Malasia o los de Filipinas, jamás hicieron ni conocen la guerra. Aunque nos cueste creerlo, nunca practicaron el homicidio intergrupal organizado. En otros casos, grupos altamente belicosos, por ejemplo los indios o pueblos del sudeste de los Estados Unidos, al cabo de una o dos generaciones, sin que hayan podido mediar cambios generativos, desarrollaron sólidos patrones de cooperativismo y pacifismo totalmente opuestos a lo que eran. Y cuando la sociedad está dominada por hombres sin participación femenina de ningún tipo, las guerras pueden involucrar tranquilamente a personas de la misma etnia, pariente, vecinos, y aquí nadie se salva. Pero en las sociedades donde la supremacía no es totalmente masculina y donde las mujeres tienen más injerencia a todo nivel, aquí la guerra nunca envuelve a gente del mismo grupo racial y lingüístico, porque las mujeres cuidan más a los suyos. Siguiente, el combate social. En lo que se refiere a las causas sociales, la cosa es más compleja, pese a que la testosterona sigue circulando por nuestras venas y que de vez en cuando nos guste un buen enfrentamiento con algún desconocido que nos miró mal. Esto en el sujeto humano aparecen otros atributos, que son valores y principios, que también modulan las viejas y aparentemente irrefrenables tendencias arcaicas. El altruismo, la amistad, el respeto, la cooperación y el sacrificio consciente por los ideales pueden oponerse, y de hecho lo hacen, esto a la agresión ciega e indiscriminada. Que no las promocionemos o no las usemos es otra cosa, pero el recurso existe y está disponible. La biología no alcanza a explicar una parte de nuestro comportamiento, pero no la justifica. La justificación humana necesita fundamentación ética y moral, es decir, humanización, tal como decía Jung. Dejar salir el guerrero interior, pero para trascenderlo. Si la ausencia de ambición puede aminorar la guerra y si el respeto permite crear las condiciones indispensables para que la agresión disminuya, ¿qué nos impide cambiar? ¿Por qué no podemos superar al mercenario? La respuesta es simple. La cultura patriarcal glorifica y promociona una imagen agresiva distorsionada del varón. Si no te llega, tómalo a la fuerza. La enseñanza social no apunta a trascender al guerrero, sino a exaltarlo y mantenerlo en estado primitivo. Y entonces aquí, independientemente de la edad, la mayoría de los quehaceres cotidianos del varón giran alrededor de enfrentamientos altamente competitivos y destructivos. Si analizamos con detalle el contenido de ciertas películas, los juegos de video, la ropa masculina, algunos deportes exclusivos para hombres, los juguetes y las modernas tiras cómicas televisadas o escritas, aquí veremos que la apología a la violencia masculina está en pleno auge. Es una forma de mantener vivo el espíritu depredador, que se supone anida en cada pequeño varón, y todavía retumban esos sonidos de tambores. Y entonces, aunque el valor de la violencia masculina se infiltra de muchas maneras en la mente del niño, el ensayo y error, es decir, el aprendizaje, que surge de la práctica directa y de la experiencia vivencial de crecer en el difícil mundo masculino, es el más determinante. Y me refiero a la escuela de la calle. A muchos se nos han olvidado aquellos años de infancia donde tenemos que sobrevivir a una confrontación intermasculina francamente amenazante.
No importa si era feroz, cruel o sutil, o si estaba allí. Clase alta, medio baja, guerra campal o guerra fría. Si no había capacidad de contraataque, estábamos psicológicamente acabados. Un buen ejemplo eran los patios de recreo. Ellos representan el escenario donde se ejecutaban muchos de los futuros guiones de cualquier varón medio. Era la antesala de lo que posiblemente ocurriría algún día afuera. Aquí era el entrenamiento. Como buen hijo de inmigrante de clase media, realicé mis estudios de primaria en la escuela pública del barrio. Todos nos conocíamos y formamos parte de la misma gallada, por así decirlo. Mis recuerdos de aquella época son alegres y felices, pero también están anclados en un mundillo de actividades marciales y pendencieras, que eran burlas, alianzas estratégicas, golpes, patadas, gustar al más fuerte, explotar a los más pequeños, engatusar a los profesores, correr más rápido, saltar más alto, escaparse del colegio sin ser visto, orinar más lejos que los otros, decir groserías, tirar tizas, hacer más goles, no ser suplente en el equipo de fútbol, ganar el primer puesto, caer bien al director, en fin, la competencia en grado sumo. Recuerdo que en el colegio había un gordo gigante llamado Linares, el cual yo temía porque había decidido él mortificarme la vida. Su método de aniquilamiento era consistente y sistemático, pero con variantes. Entonces, una de ellas consistía en sentarse detrás mío y darme papirotazos en ambas orejas. No sé qué sean papirotazos. Además de que sus dedos parecían morcillas amarillentas. Morcillas debe ser como un jamón. Bueno, los 3 o 4 grados bajo cero de temperatura invernal ayudaban a que el dolor se congelara y me durara todo el día. O sea, le estaban haciendo bullying, ¿no? La otra variante era más salvaje y directa. Por alguna razón que nunca pude entender, también estaba dirigida a mis pobres orejas. De repente, sin motivo alguno, mientras estábamos en el recreo, se abalanzaba sobre mí. Me levantaba como si fuera una bolsa de basura, me llevaba detrás de unos arbustos y me ponía boca abajo en el piso. Luego se montaba a caballo sobre mi espalda, me agarraba con fuerza los lóbulos de las orejas y los estiraba sin piedad hacia afuera, hasta producir una herida debajo de cada una de ellas. Cuando había terminado eso en su desalmada faena, salía corriendo muerto de risa, junto a un flacuchento encorvado a quien le decíamos Tero. Esto porque parecía un pájaro. Y en esos instantes de tortura y humillación, el patio estaba plagado de mini enfrentamientos similares, aunque más sutiles y disimulados para evitar sanciones. Cada subgrupo estaba en su propia contienda. Algunos gritaban, unos corrían detrás de otros, y un grupo saldaba cuentas y el gordo estaba encima de mí. Todo parecía tan normal como en el Apocalipsis Now. Eran tantas las veces que esa historia se repetía que ya nadie nos prestaba atención. Los profesores parecían vivir en otra dimensión, sobre todo cuando nos hablaban de la importancia del respeto, esto en la clase de religión. Y si algún contuso se quejaba, la respuesta era típicamente masculina y decía: «Debes valerte por ti mismo». Mi madre vivía intrigadísima por las dichosas heridas debajo de las orejas, pero jamás llegó a sospechar que su hijo era víctima de semejante monstruo. Además, mi orgullo varonil me impedía contárselo. Pero en fin, todas mis estrategias de supervivencia eran infructuosas. Estaba atrapado y desamparado. Por fortuna para mi autoestima, la historia tuvo un final feliz. Un día, posiblemente gracias a la alma bendita de mi abuela, llegó un muchacho nuevo del barrio y por lo tanto al colegio. Él se llamaba Pelosato. Pelosato. Era un campesino rudo, alto, fornido, de piel curtida y con manos que parecían tenazas. Se había mudado a 2 casas de la mía, y luego de saborear las increíbles pizzas de mi madre, ya había logrado conquistar su amistad y especialmente su paladar. Recuerdo que en un recreo cualquiera, el gordo, como de costumbre, arremetió contra mi pobre humanidad, como una mueca de placer jadeante y con la pesadez de un tanque Sherman, esto en cámara lenta. Pero esta vez las cosas fueron distintas. Mi nuevo amigo simplemente extendió uno de sus poderosos brazos y el obeso agresor cayó de nalgas, con un estúpido gesto de sorpresa y el tabique de su nariz partido en 2. El milagro estaba hecho. Pelosato comió pizzas por muchos años más porque él se las había ganado. Si cambiáramos un poco la escenografía y algunos nombres, el relato anterior no habría hecho mucha diferencia con aquellas películas de presidiarios de los años 70, Muerte en San Quintín, La fuga de Alcatraz o El escape de Gorgona. En la anécdota relata esta condensada gran parte de la lucha humana por la preservación de la vida, esto con sus maldades y sus bondades.
el sadismo cruel, el honor, el odio, la complicidad, la sumisión, el oportunismo, la agresión y el terror. También el interés, el altruismo, la amistad. Todo formaba parte de un sistema educativo ignorante y cómplice. En este contexto, la agresión garantizaba la supervivencia y era definitivamente adaptativa e imposible de eliminar. No teníamos otra opción. Pese a que la educación ha cambiado, la estructura básica de muchos sociodramas escolares se mantiene. Es posible que en algunos centros educativos modernos los antagonismos adquieran un carácter más psicológico, menos épico y más civilizado, pero el tema de la violencia competitiva sigue estando presente. Los varones siempre nos esforzaremos mucho más en mostrar el lado agresivo de nuestra masculinidad, de lo que las mujeres se esfuerzan en mostrar el lado tierno de su feminidad. De manera inexplicable, creemos que la rudeza nos reafirma, pero la verdad es que nos destruye. Como dije anteriormente, la nueva masculinidad no desea matar al guerrero, sino aprender a utilizarlo. La ira es una emoción indispensable para autoafirmarse en los derechos y superar obstáculos, pero mal utilizada puede ser un arma de doble filo. Cuando la ira está bien procesada, se renueva en asertividad, es decir, la expresión adecuada de sentimientos negativos sin violar los derechos ajenos. Decir no, expresar desacuerdos, dar una opinión contraria, defender derechos, expresar rabia y así. Cuando la ira obra al servicio de los principios, estamos humanizando al guerrero. El estilo de vida hostil, exigente y arrogante que instauró la típica sociedad patriarcal desvirtuó la lucha natural por la supervivencia y decretó el abuso del poder como un valor masculino. La consigna del odio es ver al otro como un interlocutor válido, sino como depositario de nuestra aversión, le hace enemigo. Tal como sugiere el psicólogo cognitivo Aaron Beck en su libro Prisioneros del Odio, cuando odiamos tanto el odiador como el odiado, estos quedan prisioneros en esta forma tan primitiva de pensamiento. Sería parecido que el odio es un brebaje que me lo tomo yo esperando que se muera el otro. O sea, es una tontería, ¿no? Después dice, más allá de toda transmutación posible y de cualquier intento que permita revaluar el arte de guerrear, muchos varones estamos cansados de pelear por pelear para tener que sentirnos verdaderos hombres. A más de uno, la leyenda del indomable nos tiene hartos y saturados, y ya es hora de quitarnos esa pesada y limitante armadura y de poner a descansar el organismo de tanta testosterona. Cuando disminuyamos los niveles de agresión y entenderemos que lleva más tiempo hacer enemigos que hacer amigos. Aunque muchos varones pendencieros se sientan tocados en su hombría, no hay alternativa. Para vivir en paz hay que bajar la guardia y hacerle el duelo al odio. Entonces, como podemos darnos cuenta, exaltamos o tomamos la violencia, la agresión como fuerza y el amor como debilidad. ¿Por qué hacemos esto? Pues yo creo que es porque tenemos la sensación de que expresar nuestros sentimientos, decirle a la gente que la queremos y expresar amor, eso lo hacen los cobardes. Aunque en realidad pienso que ir caminando con tu ramo de flores en la calle, aunque te dé pena, creo que eso es más de fuerza que pararse enfrente de alguien y decirle, no sé, cosas y pelearte con él, ¿no? El curso de milagros dice que la gente que es agresiva, que golpea, que pelea, es porque tiene miedo. Y viéndolo ya más a fondo, pues sí pareciera que tiene razón el curso de milagros, porque ese miedo lo hace sentir que está perdiendo algo, que le van a quitar o arrebatar algo. Entonces tiene que defenderlo. Porque si no sientes que no vas a perder nada, no tienes por qué defenderlo, no tienes por qué pelear. A veces nuestra fuerza radica en nuestra indefensión. Bueno, en no defenderlo, porque al defenderlo lo estamos haciendo real. Y más a fondo el curso de milagros dice que la gente que tiene miedo, cuando te dice tengo miedo, es porque te está pidiendo ayuda. Entonces yo creo que ahí sí debemos de tomar en cuenta esta consideración del curso de milagros para entender que la gente que es agresiva tiene miedo, porque no tiene otra cosa que ofrecer y porque siente que va a perder lo poco que puede llegar a tener. Pero nos vamos a detener hasta aquí en esta parte del libro de la afectividad masculina del maestro Walter Rizzo y continuaremos con el control emocional y la represión de los sentimientos positivos. Ya saben que si llegaron hasta aquí me ayudan mucho dándole like al video, compartiéndolo y activando la campanita de las notificaciones.
Cuídense mucho, que estén muy bien, muchas gracias y hasta luego.